Les pido por favor que abran las cámaras, Luis Cocas. Bueno, ya, gracias. Bien, ahora pasamos, ya vimos el tema uno, progresiones geométricas e interés compuesto. Ahora pasamos progresiones geométricas e interés compuesto, y es el segundo tema, ¿verdad? Tema anterior eran progresiones aritméticas, o sea que cada término en la progresión, en la sucesión, va aumentando en una misma cantidad o disminuyendo en una cantidad, ¿verdad? Aquí es que cada término va aumentando en una relación de un producto. Aquí no hay diferencia común en las progresiones geométricas, sino que una razón común. Ya es un cambio, ¿verdad? Porque es una naturaleza distinta, ¿verdad? Ya el crecimiento de cada término crece de forma geométrica. Definición. Una sucesión de términos se dice que está en una progresión geométrica con las siglas PG si la razón de cada término al anterior siempre es la misma. Esta razón constante se denomina razón común de la progresión geométrica, PG, ¿verdad? De esta manera, la sucesión 2, 6, 18, 54, 162 es una progresión geométrica porque al dividir cada término entre el anterior, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Es un valor de 3. Esa es la razón común. Digamos, 6 entre 2 es igual a 3. Si dividimos 18 entre 6 también es igual a 3. 54 entre 18 es igual a 3. Aquí pongo todas las divisiones que se pueden hacer, ¿verdad? Pero solo para efectos prácticos, ya cuando ustedes estén resolviendo este tipo de ejercicios, solo dividen el segundo entre el primer término para sacar la razón común de la progresión geométrica. Bien, cada término de una progresión geométrica se obtiene multiplicando el término anterior por la razón común. Si A es el primer término y R es la razón común, el enésimo término de una progresión geométrica está dada por la fórmula A por R, que es la razón común, elevado a la n menos 1, es decir, el exponente n restado en una unidad, donde A es el primer término de la progresión geométrica, R es la razón común y n es el número de término que se busca. Miren que la fórmula es más sencilla para hallar el término enésimo en una progresión geométrica, ¿verdad? Y esta es la tercera fórmula que ustedes deben copiar, ¿verdad? Importante que le pongan que este es T sub n, pero para progresión geométrica, porque también hay T sub n para progresión aritmética, que es diferente, ¿verdad? Entonces tengan ese cuidado al escribir la fórmula, ¿verdad? Bien, ejemplo uno. Nos pide determine los términos quinto, vigésimo cuarto y enésimo de la sucesión 2, 6, 18, 54 y sucesivos, ¿verdad? Puntos, 3 puntos ahí, ¿verdad? De subsiguiente. Solución. La sucesión es una progresión geométrica, PG, ¿verdad? Debido a que al dividir cada término entre el anterior va a dar un valor de 3. 6 entre 2, que es 3, igual a 18 entre 6, que es 3. 54 entre 18 es 3, pero esto no es necesario hacer todos estos con solo dividir el segundo entre el primero ya es suficiente, ¿verdad? Para efectos prácticos. Por tanto, la razón común es igual a 3, que esa es R es igual a 3, que es la razón común entre los términos. El término A, que es el primer término, es 2, ¿verdad? Es el primer término de esa progresión geométrica. Y N, aquí nos están pidiendo varios términos. Entonces, en el enunciado, el primer término que nos piden es hallar el quinto término. Entonces, el quinto término
se traduce un valor n igual a 5. Resolución. El quinto término está dado de sustituir valores anteriores en la fórmula T sub n igual a A por R a la n menos 1. Entonces aquí sustituyendo nos quedaría T sub 5, ¿verdad? Para hallar el quinto término se reescribe la fórmula como T sub 5 igual a A, que es el primer término, 2, abro paréntesis, multiplicado por la potencia 3 elevado a la 5 menos 1. Entonces ahí tenemos que restar, ¿verdad? Ahí tenemos que restar el exponente 5 menos 1. Me va a quedar una potencia 3 elevado a la 4, ¿verdad? 3 elevado, está molestando el cursor un poco. 2 multiplicado por 3 elevado a la 4. Entonces, para poder multiplicar 2 por esa potencia no lo podemos hacer de una vez. Tenemos que sacar esa potencia primero, 3 a la 4, con la calculadora, ¿verdad? Con la calculadora elevamos 3 elevado a la 4, me va a dar 81. Entonces me queda el producto 2 multiplicado por 81. Y 2 por 81 es igual a 162. Y ahí tenemos el término quinto, ¿verdad? Entonces miren que es más fácil calcularlo. No sé si hay preguntas acá o inquietudes o, o si está claro. Aquí se restó, ¿verdad? Bien. Entonces no se puede eso, El 81 sale elevando. de elevar, ¿verdad? 3 elevado a la 4. En la calculadora hay una tecla que tiene forma de triángulo para arriba, ¿verdad? Entonces solo escriben 3 antes de esa tecla, después 4 igual 81, ¿verdad? Esta es la tecla de potencia en esas calculadoras Casio o tipo Casio, ¿verdad? Esta es la tecla que tienen que usar en la calculadora. Sí, están abajo del recuadro amarillo, ¿de dónde salen? La razón común en las progresiones aritméticas no existe diferencia común, sino que es razón común que sale de dividir cada término entre el anterior. Es decir, 6, el segundo, entre el anterior, que sería 2. 18 entre 6, que es el tercer término, que es 18 entre el anterior, que es 6, que es igual a dividir el 54, cuarto término, entre el anterior, que es 18. O sea, esto por cuestiones de la definición, pero no es necesario hacer todas estas divisiones. Con solo hacer la primera es suficiente, es decir, el segundo entre el primer término para sacar la razón común, que es el valor de R que va en la fórmula. O No sea sé, que las aritméticas se restan y aquí en las geométricas se dividen. se dividen y no es diferencia común, sino que es razón común, ¿verdad? Porque ese 13, si usted observa los valores en la progresión, el primer término es 2, ¿verdad? Es 2. Si lo multiplicamos 2 por 3 da 6, 6 por 3 da 18, 18 por 3 da 54, o sea que va creciendo, multiplicándose. Pero entonces hay que sacar la razón común, es dividiendo. El, Eso le iba a decir yo, que para mí es más fácil buscar el número que multiplique al siguiente, para más rápido, ¿verdad? depende si son, en este ejemplo, el término quinto, sí, pero si son vigésimo cuarto, es mejor usar la fórmula. Que vamos a Ah, la siguiente diapositiva, ¿verdad? Ahora, si son pocos términos, sí lo puedes sacar así. Perfecto, y no, y le está bien. Pero ya el vigésimo cuarto se le va a hacer muy largo. Ahora tenemos vigésimo cuarto término, porque el ejercicio nos pide el término quinto, que ya lo sacamos aquí en esta diapositiva,
vigésimo cuarto y enésimo término de la sucesión. Entonces vamos a calcular el vigésimo cuarto. La razón común es la misma, ¿verdad? Porque es la misma progresión. 3, no vamos a volver a, no vuelvo a escribir acá, ¿verdad? El primer término es 2 y lo que va a cambiar es el valor de n. Como es vigésimo cuarto, en cantidad se traduce como número 24, ¿verdad? Entonces, aquí en color verde las letras, vuelvo a poner la fórmula como para hacer referencia que esa es la que vamos a aplicar, ¿verdad? Para que no se olvide, pues, ya que estamos con diapositivas. Y entonces, el vigésimo cuarto término sería traducido aplicándolo, sustituyendo los valores en esta fórmula, sería t sub 24, que es igual a A, que es 2 paréntesis por la potencia 3 elevado a la 24 menos uno. Entonces, 24 menos uno, aquí restamos, ¿verdad? Hacemos esta resta. 24 menos uno acá, ¿verdad? 24 menos uno. Me va a quedar un exponente 23. Entonces, ese 2 no lo podemos multiplicar por la potencia hasta que hayamos resuelto esa potencia. Lo que sí es que nos va a quedar un valor bien, bien alto, ¿verdad? 3 a la 23 me va a quedar 94.143.178.827, un número grandísimo, ¿verdad? Entonces, T sub 24, el término vigésimo cuarto, sale de este producto, ¿verdad? De multiplicar 2 por esta cantidad que nos salió después de elevar esa potencia. 2 por esa cantidad, el resultado final será 188.288.357.654. Un número grandísimo. Esto porque las progresiones geométricas crecen mucho más, ¿verdad? Cada término, como crece geométricamente, crece mucho más. El término siguiente con relación al término, a cada término anterior, ¿verdad? Que lo precede. No sé si está claro hasta el momento. Aquí es de tener el cuidado debido, ¿verdad? De no, que primero hay que elevar la potencia, ¿verdad? Para multiplicar el valor de A que está en la fórmula. Bueno, también el ejercicio nos pide hallar el enésimo término. Como ya no nos dan una cantidad, el enésimo término sale de sustituir valores siguientes en la fórmula. R va a ser igual a 3, la razón común. A es igual a 2, que es el primer término de esa progresión geométrica. Y n va a ser igual a n. Esto es lo que va a cambiar cuando nos piden el enésimo término. N no va a tener una cantidad, sino que va a ser el mismo valor de n, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, nos quedaría 2 por 3 a la n menos 1. Y n menos 1 no se puede hacer más, lo único es que le puedo quitar el paréntesis, ¿verdad? Y poner en vez de paréntesis un punto intermedio, ¿verdad? Que quede a la mitad de la altura de ambos números por 3 a la n menos 1 o dejarlo simplemente como está en el primera parte con paréntesis, porque ahí no se puede hacer más, ¿verdad? Entonces el resultado final queda expresado en términos de n, ¿verdad? 2 y solo indicado 2 por la potencia, 3 a la n menos 1, ¿verdad? Como lo escribo ahí o sin cambiarlo, solo dejarlo como en el primer paso ahí, ¿verdad? 2 por el paréntesis 3 adentro, elevado a la n menos 1. Bien, no sé si se entiende. Este primer parcial yo recomiendo de que lo estudien, se esmeren más porque es el más fácil de los tres parciales que vamos a ver en esta clase. Es el más que le pueden sacar buena nota. Entonces yo sugiero que aprovechen para que saquen una buena nota porque ya el segundo y tercero son un poquito más complicados, ¿verdad? Porque solo vamos a ver matrices. Entonces este es el que deben aprovechar, ¿verdad?
Les animo, ¿verdad? Que aprovechen bien y sacar una nota alta en este primer parcial. Bien, ¿está claro? No hay preguntas. Bueno, entonces hay un teorema para eh, la suma de n términos de una progresión geométrica. Entonces existe esta fórmula, ya sería la cuarta fórmula de este parcial, ¿verdad? S sub n igual a por uno menos r a la n dividido entre uno menos r. Para hallar la suma de los primeros términos de una progresión geométrica, donde a es el primer término y r es la razón común de una progresión geométrica, entonces la suma n, S sub n de n términos de la progresión geométrica está dada por todo esta expresión que está acá, ¿verdad? Un producto de a, el primer término, dentro del paréntesis, uno menos la razón común elevado a la n, sobre uno menos r la razón común. Y aquí abajo vuelvo a repetir, ¿verdad? Se vuelve a repetir lo que significa cada letra, ¿verdad? A, el primer término, n, el número de términos que se suman, r la razón común, que es división del segundo entre el primer término, ¿verdad? Bien, ejemplo. Nos dicen, calcule la suma de los primeros 10 términos de la sucesión 4, 8, 16 y 32. Solución. La sucesión dada, que nos pide la suma de los primeros 10 términos. La sucesión dada es una progresión geométrica con A, que es igual a 4, el primer término. La razón común, dividimos el segundo entre el primer término, 8 entre 4, que es igual a 2, y n sería igual a 10, porque nos dicen los primeros 10 términos. Sustituimos en fórmula, aquí la vuelvo a escribir, ¿verdad? La fórmula, aquí la pongo pequeña para que se observe, ¿verdad? Que esta es la que estamos usando. Entonces, los valores serían S sub 10, ¿A qué dijo que era esa fórmula? Disculpe, Eli. la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Este ya es una nueva, la cuarta fórmula de esta unidad. Bien, ¿qué es la vuelvo a escribir acá, ¿verdad? La sumatoria de los primeros n términos de una progresión geométrica. Entonces, sustituyendo sería, arriba de la expresión racional sería a, que es 4, S sub 10 sería suma de S sub 10 igual a 4 por una menos r, la razón común que es 2, a la n que es 10, dividido entre uno menos 2. Uno menos r que es uno menos 2, ¿verdad? Entonces procedemos por partes. Primero elevamos la potencia arriba, ¿verdad? 2 a la 10, ¿verdad? Eso con la calculadora, ¿verdad? 2 a la 10 me quedaría uno menos 1024, que es el valor de resolver esa potencia, 2 a la 10, entre uno menos 2. Aquí vamos, voy a cambiar un poco acá, voy a salir. Aquí voy a reescribir, ¿verdad? Esto, no, esto ya de una vez ya voy a poner la resta, ¿verdad? Esto lo cambio con ustedes, no, porque es innecesario volver a poner el número, ¿verdad? Mejor voy a, ya cambio la diapositiva ahorita, ¿verdad? Ese dato, uno menos 2 ya lo resto desde un inicio, entonces me da menos uno abajo de la expresión racional. Bien, siguiente paso sería restar uno menos 1024 dentro del paréntesis. Uno menos 1024 me va a dar negativo 1023.
número negativo. Entonces me queda el producto arriba de la expresión racional, 4 por menos 1023 entre -1, ¿verdad? Ahora, resolviendo ese producto, 4 por menos 1023 me va a quedar negativo 4092. Negativo 4092 dividido entre 1. Esos dos valores negativos dividiéndose entre sí, va a quedar un valor positivo de 4092. Y ahí ya está resuelto nuestro ejercicio, ¿verdad? No sé si está claro o hay alguna pregunta. ¿Está claro o hay alguna duda acá? Bueno, si no hay duda, continuamos. Otro ejemplo dice, calcule la suma de los primeros n términos de la sucesión, claro, refiriéndonos a progresión geométrica, 1, un tercio, un noveno, un 27 avos. La sucesión dada es una progresión geométrica, con el primer término a igual a 1 y r igual, que lo vamos a calcular dividiendo el segundo entre el primer término, que en este caso sería un tercio entre 1, que es igual a un tercio. Y aquí n sería igual a n, ¿verdad? Este ejemplo no se preocupen que ejercicios en la guía no voy a poner de esto. Esto solo para cuestión que lo pongo para explicación, ¿verdad? No es que van a venir ejercicios de esto, no se preocupen de esta, así de este tipo, así con incógnitas, con fracciones, no, no pongo en la guía ni en el examen. Bien, entonces, sustituyendo en la fórmula, ¿verdad? De los sumatoria de los primeros n términos, que la copio aquí abajo, que está copiada acá, ¿verdad? Entonces, sustituyendo sería arriba de la expresión racional de la fórmula quedaría A, que es un valor de 1, que es el valor que tiene el primer término, por 1 menos un tercio elevado a la n. Tengo que poner de paréntesis para un tercio y dentro del otro paréntesis, ¿verdad? Para no confundir, para indicar de que todo se está elevando, toda la fracción de un tercio a la n, dividido entre la resta de 1 menos un tercio. La resta de, bueno, arriba, en el siguiente paso solo va a quedar igual, ¿verdad? Solo queda indicado 1, abro paréntesis, por 1 menos un tercio a la n, entre 1 menos un tercio me va a quedar 2 tercios positivo, ¿verdad? Abajo de la expresión racional. Aquí lo que habría que hacer es dividir, ¿verdad? 1 entre esta fracción, 1 entre 2 tercios, con la calculadora, ¿verdad? 1 entre 2 tercios me va a quedar 3 medios, ¿verdad? 3 medios multiplicando a la expresión que está en paréntesis aquí arriba. 3 medios por 1 menos un tercio a la n, que si multiplicamos cada 3 medios por cada uno de los valores que está dentro del corchete, ¿verdad? Dentro del paréntesis, del par de paréntesis, me quedaría 3 medios por 1, que es 3 medios, y 3 medios por un tercio a la n solo me va a quedar expresado, porque un tercio a la n no podemos resolver esta potencia, entonces solo va a quedar expresado. Pero esto no, solo es para ejemplo que lo pongo en no, ejercicios de este tipo no voy a poner, ¿verdad? Solo es para recordar un poco las operaciones de matemáticas, ¿verdad? Cuando se divide, ¿verdad? Un valor entre una fracción que ustedes ya podrían hacer. Hay una tecla que usa fracciones, ¿verdad? Yo creo que ya deberían de manejarlo, ¿verdad? ¿Quién les dio clases en matemáticas? O hay algunos que yo le di matemáticas el año pasado, el año antepasado serían, no creo, ¿verdad? El profesor Elkin creo que le dio, ¿verdad? El año pasado.
Entonces hay una tecla en las calculadoras Casio que ustedes pueden usar fracciones, ¿verdad? La tecla de forma A, B sobre C, ¿verdad? Bueno, entonces este ejemplo no es que tienen que preocuparse porque no voy a poner así de ejercicio, ¿verdad? Solo indicar la aplicación de la fórmula con fracciones, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿hay preguntas, dudas? ¿Alguien me pueden enviar las capturas de pantalla de participantes, solo el cuadrito de participantes? Ahorita hay 20 conectados, 20 alumnos, hay 21 conmigo. Le voy a agradecer para no atrasarme. Es que si lo hago yo, me tengo que salir de la presentación y y quiero salir, y quiero que salgamos temprano hoy, ¿verdad? No tan tarde, ¿verdad? Que el contenido es bastante de este primer parcial, pero considero que es el más fácil que deben aprovechar. Eh, Se me olvidó decir, de lunes a viernes de 4 p.m. en adelante me pueden ustedes, cualquier duda, escribirme a mi WhatsApp, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche, de 4 de la tarde a 10 de la noche, pueden escribir para cualquier consulta del, no le entienden a algo para aclarar dudas, ¿verdad? En la semana, en cualquier momento, en ese horario. Bueno, pasamos ejemplo 2, una aplicación de la depreciación que viene siendo una aplicación de las progresiones geométricas. Depreciaciones que eh, un equipo, una maquinaria en cierto porcentaje se deprecia anualmente. Es una aplicación de las progresiones geométricas. Tenemos, ejemplo, depreciación. Una máquina se compró en $10,000 y se deprecia anualmente a una tasa del 20% de su valor. Si el valor de desecho es $3,000, ¿cuál es la vida efectiva de la máquina? Valor de desecho es lo que en contabilidad, si llevaron contabilidad algunos, es lo que se conoce como valor residual, ¿verdad? Es otra forma de llamarlo, valor de desecho, valor residual. Y la vida efectiva de la máquina será el número de años hasta que su valor depreciado sea igual o ligeramente menor que su valor de desecho. Es decir, que la vida útil de una máquina va a ser el valor que tome después de restarle el porcentaje de depreciación anual hasta que quede igual al valor de desecho o menor, en este caso igual a 3,000 o ligeramente menor a $3,000. Solución. Ya que el valor de la máquina se deprecia en un 20% de su valor al inicio de cada año, el valor de la máquina al término de cada año es el 80%. Entonces hay que tener cuidado este tipo de ejercicio. Si dice que se deprecia un 20%, no es que le vamos a aplicar 20% al valor de la máquina, sino que es 100%, 100% menos el 20%, lo que di el ejercicio, que se deprecia anualmente, es decir, que se le resta un 20%. Entonces el porcentaje que se va a multiplicar cada año al valor de la máquina sería 100 menos el porcentaje que nos den, 20%, en este caso 80%. Pasando este valor a porcentaje, que es 80%, sería dividir 80 entre 100, lo pasamos a tasa, sería 0,80. Entonces, el valor de la máquina al final del primer año será 10,000 por 0,80, 8,000. El valor de la máquina al final del segundo año será 8,000, que es el valor que quedó al final del primer año multiplicado por el mismo porcentaje, 0,80, 6,400. O bien el valor inicial por 0,80 elevado al cuadrado, ¿verdad?
aunque 2 años. Y así sucesivamente se van calculando los demás valores. Como nos piden la vida útil, debemos calcular hasta que el valor de la maquinaria sea igual o menor al valor de desecho de 3.000. Entonces aquí muestro este cuadrito, ¿verdad? Esto es el valor de la máquina al final de cada año. El valor inicial, año cero, es 10.000, es el valor por el que se compra la máquina, ¿verdad? Entonces aquí en azul muestro las operaciones. T sub n viene siendo el valor de la máquina al final de cada año. Para el primer año sale de lo que está a la par multiplicado. Se calcula con lo que esté en azul, ¿verdad? Que sería 10.000 por 0.80, que es 8.000. El valor de la máquina el segundo año es 6.400. Sale de multiplicar este valor del primer año, el valor del primer año por el mismo porcentaje, 0.80. 5.120, el valor de la máquina al final del tercer año sale a multiplicar el valor al final del segundo por el porcentaje y así sucesivamente, ¿verdad? Para el cuarto año es 4.096 que sale a multiplicar 5.120, valor del año anterior por 0.80. El valor al final del quinto año, 3.276.80, sale a multiplicar 4.096 por 0.80. Y el valor en el sexto año, y aquí nos detenemos, ¿verdad? Porque el ejercicio nos pide la vida útil, ¿verdad? ¿Y por qué nos vamos a detener acá cuando alcanza un valor de 2.621? Por el ejercicio que nos dice que el valor de desecho es 3.000, ¿verdad? Entonces, aquí en el 5 no podemos detener parar con el ejercicio porque todavía es mayor que el valor de desecho, que es 3.000, sino que aquí en el siguiente que queda menor, ¿verdad? Que el valor de desecho. Entonces, este sería el último dato de este ejercicio para determinar la vida útil. Entonces, la vida útil para el valor de n igual a 6 nos da un valor menor cercano a 3.000 y se concluye que la vida útil de la máquina será de 6 años. Entonces, bien. Entonces así es como sacamos la vida útil y aplicando, esta es una aplicación de la progresión geométrica, ¿verdad? Para un ejercicio de depreciación de maquinaria. Bueno, ¿se entiende este ejercicio o alguna pregunta? Está claro. Bien. Ahora, sugerencia, dice, para práctica. Dice, encuentre la vida útil de esta maquinaria si el valor de compra y de desecho son los mismos, pero se deprecia cada año en un 15%. Si se deprecia en un 15%, ¿cuál sería el porcentaje a aplicar? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué habría que hacer con ese 15%? Habría que restarlo de 100%, ¿verdad? Restarlo de 100%, restarle ese 15 y nos va a quedar Sería un el 85%, Lick. correcto, 85%. Quiere decir que el primer año, al final del primer año, el valor de la máquina sería 8.500, ¿verdad? 10.000 por 85% en tasa, ¿verdad? Que hay que pasar ese 85% a tasa dividiéndolo entre 100. Así es, 85%. Sería 0.85 la tasa que hay que aplicar. Prueben hacerlo después, ¿verdad? O en un momento y creo que les va a salir 9 años la vida útil, ¿verdad? Para que quede menor de 3.000 del valor de desecho. Creo que con esta porcentaje sería 9 años para que le quede un poco menor que el valor de desecho. Bien. Bueno, entonces esta es la aplicación, una depreciación, ¿verdad? Una aplicación de progresión geométrica. Ahora,
Cuando entramos, hablamos de matemáticas financieras y progresiones, ¿verdad? Entonces, las matemáticas financieras también hay aplicaciones de las progresiones geométricas. Por ejemplo, para el plan de ahorro de una anualidad. En el plan de ahorro de una anualidad, por ejemplo, que depositamos un depósito a plazo fijo para ganar cierto interés en los bancos, entonces eso es un valor futuro, ¿verdad? Plan de ahorro de una anualidad, que estamos un plan que metamos una misma cantidad cada mes, ganando un porcentaje, entonces va a haber un valor futuro que es lo que vamos a retirar, ¿verdad? Ya una ganancia, lo que ahorramos más el interés que nos da el banco o una cooperativa, ¿verdad? De, de ahorro y crédito. Entonces existe esta otra fórmula que es importante también ya por este tema 3, el valor futuro, que viene siendo una aplicación de una progresión geométrica, que el valor futuro S mayúscula es igual a P, que es el pago valor de una anualidad, entre I, una tasa de interés por 1 más I, tasa elevado a la N, que es el número de periodos pagados, menos 1, ¿verdad? Entonces, esta fórmula viene siendo una aplicación de una progresión geométrica, de la fórmula de una sumatoria de primero n términos de una progresión geométrica, pero aplicado al caso de un plan de ahorro, ¿verdad? Bien, ejemplo. Ejemplo uno dice, Julia cada mes deposita $100 en un plan de ahorros que gana intereses al 1,5% mensual. Calcule el valor de sus ahorros después de, inciso A, 25 pagos, inciso B, N pagos. Aquí nos piden hay dos ejercicios en uno. Entonces, para 25 pagos, después de 25 pagos mensuales, N va a ser igual a 25. La tasa de interés sería 1,5 entre 100. Ahora, si en la calculadora, si ustedes lo hacen, de repente no les va a salir 0,005, porque 1,5 es una fracción bien pequeña. Entonces, lo que tienen que hacer ahí, como es un ejercicio de la IA, les puede salir algo parecido, divídanlo en la calculadora de su celular. Ahí sí les va a salir 0,005. Y el pago de la anualidad es lo que paga, el valor de P es lo que paga mensual, ¿verdad? Lo que deposita cada mes sería 100. Cada uno de estos valores anteriores los vamos a sustituir en la fórmula de valor futuro S mayúscula, que aquí la vuelvo a escribir, ¿verdad? Que aquí se vuelve a mostrar. S que es igual a P sobre I, que sería 100 sobre 0,005 por 1 más 0,005 a la 25, menos 1 dentro del corchete. 100 entre 0,005 sería 20,000 por 1,005 a la 25 menos 1. Habría que resolver esta potencia dentro del corchete y restar, ¿verdad? Entonces aquí ya doy el resultado final, la potencia menos 1 que me va a dar 0,132796.